El Puzzle de Bea, un podcast donde hablar de salud mental siempre es positivo, con Beatriz Sainz de Baranda. Elizabeth Kubler-Ross fue una de las psiquiatras más reconocidas del siglo XX. Y ella tenía en sus libros, tiene muchísimas frases que nos pueden ayudar. Y hay una frase que yo he elegido para hoy. Y es una en la que dice: creo que la medicina moderna se ha convertido en una profeta que ofrece una vida libre de dolor. Esto es una tontería. Lo único que sé que verdaderamente sana a las personas es el amor incondicional. Muy buenos días a todos. Ya estamos aquí otra semana más con el Puzzle de Bea. Y bueno, a mí esta frase me costó años entenderla. Todo aprendizaje en la vida es un proceso, o la vida es un proceso de aprendizaje continuo. Y eso es lo que a mí me impulsa, ¿no? Tomar conciencia de que en cada momento estoy aprendiendo diferentes cosas, ¿no? Y ella, Elizabeth Kubler-Ross, a ella le debemos las 5 fases del duelo, ¿no? Y libros maravillosos que nos enseñan todavía a los que los leemos grandes aprendizajes. ¿Y por qué viene esto a colación? ¿No? Por esa medicina que es como una profeta de una vida libre de dolor. Eso no existe. La vida es alegría, es tristeza, es dolor, es sufrimiento. Y además, gracias al dolor, aprendemos. Como siempre, mi manera de pensar, o mi manera de que ese aprendizaje continuo que es la vida, de poder entenderlo, ¿no? Es que cuando algo viene a mi vida, es para que yo pueda aprender algo. Y si no lo aprendo, no me preocupo, porque me pondrá el universo, Dios, como queráis llamarlo, ese nuevo aprendizaje en el camino, hasta que yo lo aprenda. Y es que, claro, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa cuando nos diagnostican de una enfermedad? Cuando nos diagnostican, nos dicen que tenemos un cáncer terminal, cuando nos dicen que uno de nuestros familiares se está muriendo. ¿Qué nos pasa a nivel cerebral? Pues que se activa una región que es la región más emocional, ¿no? Nuestro cerebro, como si dijésemos, podríamos hablar de un cerebro más reptiliano, ¿no? Que es el que se encarga de nuestra supervivencia, un cerebro más emocional, en el que está la amígdala, el hipocampo y otras partes del cerebro, y luego está la parte más racional, ¿no? Que es la corteza prefrontal. Y a veces tratamos de racionalizar tanto las cosas y pensamos y damos tantas vueltas a lo que nos está pasando que queremos encontrar una lógica. Pero es que no nos damos cuenta de que hay cosas en la vida que es que no tienen lógica, que no podemos entender. ¿Por qué yo, cuando estoy con una persona que no conozco de nada, hay algo con el que conecto, ¿por qué amo de forma incondicional a algunas personas, ¿no? Cuando yo a lo largo de mi vida, ¿no? Ha habido muchas personas en mi entorno que me han dicho: joder, si sufres tanto cuando estás con tu familia, ¿por qué sigues estando con ellos? Y claro, mi respuesta siempre ha sido: porque yo les amo de forma incondicional y tengo que aprender. Forma parte de mi aprendizaje. Ellos son mis maestros, de los que tengo que aprender algo y que no estoy viendo, que en este momento no estoy viendo, no estoy siendo capaz de ver. Entonces, cuando te diagnostican, porque yo lo recuerdo, ¿no? Recuerdo que una cosa era mi entorno, lo que me decía mi entorno, que yo, pues la verdad es que yo he tenido vengo de una familia de emprendedores, luchadores, incansables de sí mismos, ¿no? Mi padre es,
el mayor ejemplo de emprendimiento, de soñar a lo grande, viniendo de un pueblo donde no tenían casi nada. Y para mí siempre ha sido una inspiración. Pero cuando me pasó en Calcuta, que me encerré en la habitación, empecé con un episodio depresivo grave, luego me intenté suicidar. Y cuando durante el ingreso, ¿no? Me empezaron a poner esas etiquetas, esas sospechas diagnósticas que tenían los psiquiatras, y pues trastorno bipolar, trastorno límite de la personalidad, pues claro, te ponen tanta medicación, empiezas, o al menos a mí me pasó, que empecé a tener tanto miedo, que no era capaz de pensar. Y ¿qué le pasa a nuestro cerebro cuando estamos llenos de miedo? Digamos que nuestra amígdala, esa parte emocional del cerebro, está tan inflamada, estamos tan intoxicados por el cortisol, que a nuestra parte racional, a la corteza prefrontal, no le llega suficiente sangre ni suficiente oxígeno. Por lo tanto, no pensamos con claridad. Vaya, Entonces, si no pensamos con claridad, pues claro, lo que nos van diciendo, se nos van quedando cosas, pero estamos secuestrados por el miedo, paralizados por el miedo que muchas veces nos han inculcado los propios profesionales que nos han atendido, o el miedo que nos han inculcado, claro, pues toda la familia, todo el entorno que nos rodea, ¿no? Joder, yo no voy a estar con esto, no vaya a ser que le dé un perrenque y vaya a intentar suicidarse otra vez, o vaya a hacer una locura, ¿no? Y yo, a ver qué hago, ¿no? Porque yo no quiero ser responsable de esto. Y claro, poco a poco, pues vas viendo que algunos se quedan, pero la mayoría se van. La mayoría, y sobre todo, tú dejas de creer en ti mismo. ¿Por qué crees que tus sueños, que esos sueños que tenías en tu juventud, no se van a poder cumplir? Ay, malditas creencias que nos limitan. Qué importante ha sido para mí, y es para mis hijos ahora, tomar conciencia de que hay creencias que no son nuestras, sino que las hemos heredado y que tenemos que revisarlas y decir, ¿esta creencia de verdad es mía o es algo que me han dicho y yo me lo he creído? Para mí, una de las mayores creencias era que claro, yo si tenía un problema de salud mental, no podía ser la gran médico que yo quería ser. No podía ser cirujana porque tenía que responder rápido ante las complicaciones, ¿no? No podía trabajar en urgencias, porque también tenía que responder rápido. Y claro, tenía tanta medicación que mi capacidad de respuesta era más lenta. Por la medicación, no por mí, sino por la medicación. Así que, claro, uno se va metiendo esas creencias de límites y limitaciones que le va poniendo esa enfermedad, o eso de que tienes que dormir mucho, es muy importante que duermas, porque como no duermas, pues puedes tener un brote, puedes tener un episodio, y claro, entonces el miedo se instala en tu vida, y estás totalmente intoxicada por el miedo, y no puedes pensar con claridad. Entonces, pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues hacer las cosas a pesar del miedo, no dejar de movernos. Yo, por mucho que había muchas personas que me decían, bueno, pues deja la medicina, ¿no? Porque yo entonces estudiaba quinto de medicina. Deja la medicina porque total no vas a poder terminar la carrera, ¿no? Pues tuve la suerte, la gran suerte, de ir encontrándome con ángeles en mi vida. Y siempre les llamo ángeles porque es la palabra que a mí me gusta. Vosotros llamarle como os dé la gana. Yo me acuerdo de un amigo muy especial, y te voy a decir, Agustín Valverde, era compañero mío de la carrera. No éramos grandes amigos antes de que me pasara esto, pero sí que él notó un cambio importante en mí. Se notaba, era evidente, me rapé la cabeza, ¿me explico? Era evidente que algo me había pasado, ¿no? Me rapé la cabeza y vestía como
como una andrajosa, con todo el amor a la gente que le gusta. Pero bueno, no era algo que propio de mí. Yo he sido siempre un poco coqueta, y entonces pues él se dio cuenta. Y un día se me acercó, y después de clase, y me dijo, Bea, a mí me caes muy bien, no sé qué, y veo que te pasa algo. Quiero ayudarte, ¿no? Y entonces, ¿sabéis eso de que nadie puede ser ayudado si no quiere? Pues efectivamente, nadie puede ser ayudado si no quiere. Y mis amigas ponían mucho esfuerzo por ayudarme, o la gente de mi entorno ponía mucho esfuerzo. Pero él simplemente me dijo, ¿qué necesitas? Y entonces yo le contesté lo que yo necesitaba. Que pocas veces nos preguntan eso. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas tú? Porque lo que yo necesitaba, ¿no?, era poder terminar la carrera, la ilusión de mi vida. Mi mayor, o sea, la única certeza que había tenido en mi vida, desde que era pequeña, era que yo quería ser médico. Y claro, para poder ser médico tenía que poder terminar la carrera. Luego ya vería lo que pasaba con mi vida, con mi dedicación, pero tenía que poder terminar la carrera. Y entonces le dejé un juego de llaves y por las mañanas él me llamaba, si no le cogía, aparecía en casa, me cogía, me metía en la ducha, me duchaba, siempre tenía palabras amables. La verdad es que nunca lo percibí. Cuando yo le gritaba o le decía que me dejara en paz, pues le entraba por un oído y le salía por el otro, ¿no? Porque él tenía claro cuál era su objetivo, ¿no? Que yo terminase la carrera, lo que yo le había pedido. Entonces lo demás, yo creo que no lo tenía en cuenta para nada, entendía que yo estaba sufriendo, y desde ese sufrimiento yo hablaba, ¿no? Pero no le gritaba a él, me gritaba a mí misma. Y entonces pues me llevaba a su piso con sus compañeros de piso, y yo recuerdo que igual me quedaba dormida frente al libro de pediatría, de psiquiatría o el que fuera, ¿no?, que me tocaba estudiar, pero él siempre me respetaba, no decía nada, me llevaba, igual me dejaba pero me preparaban la comida, durante la comida hacían bromas, hacían risas sobre lo que les había pasado, y a mí me hacían reír. A pesar del enorme sufrimiento y soledad en la que yo me sentía, me ayudaba verles, sentirles cerca, ¿no? Y sobre todo no sentirme juzgada por ellos, porque nunca me sentí juzgada. Joy ya no vive cerca de mí, pero siempre, siempre estará en mi corazón, ¿no? Y así es como, gracias a su ayuda, ya que yo me dejé ayudar, conseguí terminar medicina. Porque bueno, él estuvo medio año más, luego yo tuve, un año más conmigo, y el otro año, yo tuve que repetir medio curso y luego prepararme el MIR, pues ya lo tuve que hacer yo sola, pero si no hubiera tenido ese impulso, no hubiera sabido cómo hacerlo. Porque claro, a veces esas creencias limitantes que tenemos, ese miedo que yo tenía, claro, no me dejaba estudiar como a mí me hubiera gustado, como yo estudiaba antes, pero tenía capacidad de estudiar. Porque cuando algo te apasiona, pues ya había momentos que la gente, y hay momentos todavía en que mucha gente me dice, es que te encierras en tus libros. Y digo, no me encierro, es que es mi momento, es como que estoy tan centrada en lo que me gusta, en lo que me apasiona, en poder aportar valor en la consulta a todos los pacientes, a la gente que me rodea, que se me va el tiempo, se me va, porque me encanta mi profesión. Me encanta mi profesión desde que descubrí que yo no era la responsable de mis pacientes, que los responsables eran ellos. Desde que entendí también que yo no podía ayudar a nadie si no quería ser ayudado, y que la culpa no era mía, porque la vida no es cuestión de culpas, es cuestión de responsabilidades. Si tú eliges ser responsable con tu vida, pues entonces tomarás conciencia de que por tener una diabetes, ¿no?, pues te tienes que cuidar tu alimentación, hacer ejercicio, y eso forma parte de tu autocuidado.
del amor que te das a ti mismo, no de lo que yo tengo que hacer como médico para sanar eso, ¿no? Eres tú el que debe sanarse a sí mismo. Porque yo también tenía otra creencia muy limitante, ¿no? Que esas circunstancias externas que nos pasaban en la vida, ¿no? Ese dolor, me limitaba para todo mi bienestar, para mi felicidad, ¿no? Y claro, cuando unos años después descubrí esos magníficos estudios de la psicología positiva y de la felicidad o el bienestar, en el que todos concluyen, ¿no? Que el 50% de nuestro bienestar tiene un componente genético. El 10% depende de las circunstancias externas y el 40% depende de las actividades deliberadas. Es decir, de mi actitud. La actitud que yo elijo tener frente a cada circunstancia o cada caída que me toca en la vida, cada dolor. Porque hay una diferencia, para mí, cuando lo entendí, fue wow, ¿no? Hay una diferencia muy importante entre el dolor y el sufrimiento. El dolor es algo inevitable en la vida. Si yo me caigo, me va a doler la pierna. Si un ser querido se va, me va a doler el alma. Si mi marido me deja, me va a doler si yo le quiero. Si muchísimas cosas nos duelen, pero el sufrimiento es la elección, es cómo reaccionamos ante aquel dolor que nos sucede, ¿no? Entonces, Elizabeth Kubler-Ross, la verdad es que ya os digo que sus libros de La Rueda de la Vida o La Muerte en un Amanecer, para mí, cada vez que los leo, aprendo cosas nuevas, ¿no? Y son una maravilla, porque si el sufrimiento es una elección, y mis circunstancias externas, de mi felicidad solamente depende de un 10% de esas circunstancias externas, y de un 40%, es que a mí me parecía una barbaridad, un 40%, ¿no? Que esté en mi mano el 40% de mi felicidad. Eso significa que todo está en mi mano para mí, ¿no? O sea, porque el 40% es una barbaridad, ¿no? Entonces, si yo puedo ir eliminando esas creencias limitantes, ir tomando hábitos en mi vida, y que me ayuden, ¿no? Y quedarme con esas creencias que a mí me impulsan. Porque aquellas creencias que me limitan, lo siento, no. Te agradeceré tu opinión, como dice Rosa Montaña, te agradezco tu opinión, lo pensaré, lo reflexionaré y te contestaré si lo considero oportuno. Porque si me estás limitando, yo no crezco. Si me creo eso que me limita, yo no estoy creciendo. Y la vida es eso, un crecimiento continuo. Y en los últimos años de su vida, Elizabeth Kubler-Ross, una científica, ya os digo que era una científica tremenda, ¿no? Y que pasó de ser esa científica, yo me identifico con ella, bueno, a una mini escala, claro, por supuesto, pasó de ser esa científica meticulosa que estaba estudiando a los moribundos para saber lo que pasaba, lo que les ocurría, ¿no? En ese duelo de la enfermedad y del dolor y de la muerte, y ella se dio cuenta de algo y dijo, y por primera vez en mi vida la salida fue la de la fe. Esta fe llegaba del saber profundo de que yo disponía de la suficiente fuerza y el suficiente coraje como para poder sufrir sola esta agonía. Y la certeza de que nunca se nos da más de lo que podemos aguantar. Y de pronto comprendí que solo tenía que cesar en mi lucha, transformar mi resistencia en sumisión y decir sencillamente sí. Este sencillamente sí es el camino de la aceptación, ¿no? Aceptar que aquello que resistes persiste
Entonces dejar de luchar contra aquello que te pasa, ¿no? Dejar de resistirte y aceptar, ¿eh? Que forma parte de ti, ¿eh? Que puedes aprender a vivir con ello, a vivir con el miedo y hacer las cosas a pesar del miedo, ¿eh? Sin poder, y que lo que no podemos hacer es luchar contra el miedo, ¿eh? Porque si estamos luchando contra él, ¿eh? Eso no nos hace andar, ¿eh? Nos paraliza, ¿eh? Y hace que nuestro cerebro, ya os digo, no piense con claridad. Así que dejemos que el miedo se pause y controlemos nosotros a ese miedo. Estás ahí, te lo agradezco, has venido a enseñarme algo, pero no obstante, yo voy a seguir haciendo las cosas a pesar del miedo. Voy a seguir atreviéndome a hacer esto a pesar del miedo, ¿eh? Y así podré ir avanzando poquito a poquito, en pequeños pasos, para ser la mejor versión de mí misma, que es todo lo que todos estamos llamados a ser, lo que tú estás llamado a ser. 1.000.000 de gracias a todos. Tengo una pequeña sorpresa para vosotros. A partir de ahora voy a empezar a pasar consulta online, o bueno, le llamo consulta porque ya sabéis que los médicos llamamos consulta a todo lo que hacemos, pero bueno, es más un acompañamiento online a aquellas personas que necesiten superar un duelo, un diagnóstico o una enfermedad de un hijo, suya propia, lo que mejor os venga a cada uno. Así que podéis contactar conmigo a través de mis mails. 1.000.000 de gracias a todos y feliz semana. Bueno, y ya sabéis, si os ha gustado el episodio, le podéis dar al corazoncito o al me gusta y compartirlo con aquellos que creáis que les puede ayudar, para así poder llegar a más gente. Ya sabéis que para mí, con haber ayudado a una persona en el mundo, habrá sido suficiente. Y si queréis contactar conmigo, me podéis dejar un comentario aquí en iVoox o en el canal de YouTube, en mi cuenta de Facebook, de Twitter o de Instagram del Puzzle de Bea, o en mi correo electrónico elpuzzledebea@gmail.com.